En esta parte del programa quiero saludar a Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Diputado, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a todos ustedes. Lo primero que le quisiera preguntar es, ¿qué encontró usted en la isla? ¿Cuál fue el panorama con el que usted se topó cuando llegó? En este momento nosotros podemos estar hablando de aproximadamente unos 55.000 venezolanos que están en la isla sobre una población de 1.300.000, es decir, es un número considerable desde el punto de vista porcentual. Estamos hablando de más de 9.000 solicitudes de asilo ante ACNUR. De esas solicitudes de asilo, una vez que son aprobadas, como no hay una legislación que de alguna manera le permita a esos venezolanos integrarse a la isla, al gobierno, a la sociedad trinitaria, lo que ocurre es que les aprueban las solicitudes de asilo y quedan como una especie de limbo. Únicamente van una vez cada 45 días a firmar un libro de control en las oficinas migratorias, pero no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a la salud, sus hijos no tienen derecho absolutamente a nada, no tienen derecho a los servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cosas como esta, más de 400 niños que no tienen acceso a la educación formal. La Iglesia Católica, a través de una fundación que se llama Living Water, creó con el patrocinio de ACNUR y de Naciones Unidas un albergue donde estos niños están la mayor parte del día, pues mientras los padres trabajan en negro, o sea, nada legal, y ahí los agrupan. Los niños de 4 a 7 años en un salón, de 6, 7 años y medio a 9, y reciben formación en inglés, formación en algunos valores, pero no hay ningún tipo de escolaridad que soporte a esos niños, con lo cual están perdiendo su vida útil escolar y eso es muy grave. Después vimos también que tenemos un número importante de los 130 detenidos, por lo menos unos 60 entre hombres y mujeres tienen solicitudes de protección ante ACNUR. Eso significa que ellos están amparados por el Tratado de Refugiados del cual Trinidad y Tobago es signatario, pero aún así están detenidos y ellos no deberían estar detenidos. Y bueno, pero igual, una vez que son puestos en libertad, que pagan las multas, que se someten a un calvario, no tienen ningún tipo de estatus legal. O sea, lo que está ocurriendo con los venezolanos en la isla es completamente terrible y yo estoy convencido que esto ocurre por la relación que hay entre el gobierno, entre Maduro y el primer ministro de Trinidad, que tienen una especie de acuerdo secreto en tema de gas y que eso priva todo hacia abajo. Así como en algún momento se llegó a hablar en África de los diamantes, de los diamantes de sangre, cuando se hablaba de la explotación del oro, de las piedras preciosas por parte de grupos. Bueno, aquí podemos hablar de la crisis migratoria del gas, es decir, gracias a que hay ese convenio, entre comillas, bueno, los venezolanos no importan en absoluto. Hablemos de estos 130 venezolanos que usted menciona, que se encuentran detenidos. ¿A qué se enfrentan en términos judiciales? Jurídicamente se enfrentan básicamente a delitos migratorios. Ellos deberían tener asistencia consular y asistencia legal de la embajada, no se la dan. Entonces algunas ONG, algunos abogados de buena voluntad van a la cárcel y entonces les prestan asistencia, pero por supuesto eso es muy precario. Me narró una de las señoras detenidas que había llegado en días anteriores, una chilena que tuvo problemas migratorios, la detuvieron, llegó un miércoles, el viernes estaba el personal de la embajada y el lunes esa señora de Chile estaba fuera de las cárceles porque la embajada se ocupa de esos problemas, pero desafortunadamente el consulado y la embajada venezolana no se ocupan absolutamente de estos temas. Igual tenemos unos detenidos en la prisión de máxima seguridad que están cumpliendo condenas mucho más largas y es exactamente lo mismo, no hay atención consular. Ahora, en su estadía en Trinidad y Tobago, ¿pudo reunirse con alguna de las autoridades de gobierno? Lo logramos, desafortunadamente el gobierno no tuvo tiempo de recibirnos, aún así fuimos a la prisión de IDC y logramos conversar con varios venezolanos. Sin embargo, nos reunimos con miembros de la oposición, del Parlamento, nos reunimos con miembros de las ONG, con personal diplomático, con venezolanos que están allá en situación de refugio, pero no hablamos con el gobierno, aun cuando podemos decir que las reuniones con miembros del Parlamento son reuniones oficiales, ¿no? Claro. Ahora, diputado, ¿por qué usted cree que hay tanto rechazo de autoridades a los venezolanos que emigran a la isla?
Fíjate, el gobierno venezolano niega que haya crisis migratoria y las autoridades de Trinidad y Tobago asumen ese discurso como propio, privilegiando lo que te comentaba anteriormente, los potenciales acuerdos de gas. Entonces, frente al gas, el problema venezolano de los migrantes venezolanos pasa a un cuarto nivel para las autoridades de ese país. Por supuesto, en la oposición y en la población en general eso está muy mal visto. La situación política del primer ministro por esas atrocidades que están cometiendo contra los venezolanos le están generando mucho rechazo interno y rechazo también de la población que ha visto cómo históricamente la relación entre Trinidad y Venezuela ha sido muy fluida y ahora este primer ministro, en base a un supuesto acuerdo de gas en el que no lo conoce la Asamblea Nacional, que no lo conoce la opinión pública venezolana, que lo conoce muy poco la opinión pública de Trinidad, en base a ese potencial acuerdo, ese acuerdo entre comillas, él está, digamos que, echando por la borda, acabando con toda la relación histórica de buena voluntad que ha habido entre los dos países. Nosotros le hicimos una solicitud al gobierno y se la hacemos nuevamente a través de este medio, y es que, de Trinidad, y es que hagan un tratamiento del problema migratorio venezolano de manera multilateral. Poco lo que están haciendo en Colombia, que se busque la ayuda de ACNUR, se busque la ayuda de Naciones Unidas, que se busque la ayuda de los países de la región, que se le permita a los venezolanos que están allá estar integrados. Nosotros le expresamos mucho a estos señores que una vez que se solvente la crisis venezolana, que Dios quiera, con la unidad de todos los venezolanos, con la unidad de la oposición, lo vamos a lograr. Una vez que logremos esto, muchos van a regresar. Esto es una situación temporal, pero que mientras ocurre este drama, no podemos tener nosotros estos niños ahí tirados en un albergue sin ningún tipo de educación formal. Entonces, y el llamado al gobierno de Nicolás Maduro, que se dice humanista, es cómo permite que tengamos más de 400 niños sin educación formal, cómo permite que haya por lo menos 3 casos que nosotros logramos documentar de niños separados de sus padres porque los padres están detenidos por problemas migratorios y estos niños están en albergues o están supuestamente en cuidado de alguna familia. Es decir, esto es terrible y lo peor aún es que mucho peor es que las autoridades migratorias venezolanas, las autoridades consulares, no hacen absolutamente nada. Ahora, diputado, ¿qué pasa con los derechos humanos de estos migrantes venezolanos? Absolutamente, no solo hay una violación de derechos humanos, sino que hay una violación de los acuerdos de Naciones Unidas en materia de refugiados. Cuando el gobierno de Trinidad detiene a venezolanos con solicitudes de asilo, con solicitudes de protección ante ACNUR, está violentando las normas internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch, por ejemplo, han hecho un llamado a las autoridades del Caribe para que atiendan a los venezolanos, pero en estas islas, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, deberían también recordar que la economía de estas islas floreció bajo el turismo de Venezuela años atrás. A ratos uno se pregunta, ¿lo han olvidado? Bueno, es terrible, pero yo pude constatar que el tema no es el pueblo de Trinidad y Tobago, no es la opinión pública de Trinidad, es un primer ministro que se encerró con Maduro en una oficina, Maduro lo convenció de que había un negocio de gas y este señor se entregó, digamos, a la maldad y a la mentira de Nicolás Maduro. Eso es lo que está ocurriendo y desafortunadamente, por eso es que tenemos que aumentar la presión de la denuncia, tenemos que aumentar la presión ante los organismos multilaterales. Nosotros hemos dirigido una comunicación a Eduardo Erstein, alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, precisamente para que este tema sea atendido con prioridad. Se habla de que más de 200 venezolanos están llegando de forma ilegal a Trinidad y Tobago a través de botes, de embarcaciones. Nosotros lo hemos llamado balseros, los nuevos balseros venezolanos. Y sí, son un recorrido de 9 horas, en mar abierto, terrible, llegan de madrugada. En fin, estamos en una situación calamitosa que tiene que ser atendida de forma multilateral y en la medida en que el gobierno de Trinidad se niegue a ver esto y en la medida en que el gobierno venezolano se niega a coordinarla, claro, los que terminan sufriendo, por supuesto, son los pobres migrantes venezolanos. Así es. Quiero agradecer a Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Política o de Política Exterior. Muchísimas gracias por estar en NTN 24. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Idania y saludo a todo el pueblo venezolano y colombiano.